Muy bien, ahora vamos a entrar entonces a mostrarle algunos cariotipos estandarizados, algunos complementos cromosómicos en algunos animales y en el humano, ¿no? O sea, porque para el examen nosotros necesitamos conocer estos cariotipos estandarizados. Por ejemplo, tenemos acá una célula en metafase. Célula en metafase se llama cuando está la fotografía así desordenada. Ustedes trabajan en la elaboración del cariotipo, que lo vamos a ver al final de este día, y tendrían que ordenar un cariotipo de esta manera. Entonces, los cariotipos tienen un estándar. Por ejemplo, este es un hombre. De un hombre, entonces, fíjense cómo van el cariotipo, ¿va? Quiere decir de que tienen por grupo, están ordenados por grupo. Grupo 1 o grupo A, perdón, grupo B, grupo C, grupo D. Generalmente va en humano del grupo A es del par 1 al par 5, del par 6 al 12 es el B, y del par 13 al 18 es el C, y del par 19 al 22 es el E, y los cromosomas sexuales o se acomodan al lado izquierdo, o se acomodan al lado derecho, o se acomodan al final en esta partecita de acá. Entonces, esa es la estandarización de un cariotipo, que es bajo el cual ustedes tienen que ordenarse para hacer cuando ustedes les dé el trabajo práctico, la evaluación práctica, ustedes tienen que trabajar bajo estos estándares. Aquí tienen, miren, aquí está, fíjense, los cromosomas sexuales al final. Entonces se puede poner aquí, se pueden poner acá o se pueden poner al final. Yo prefiero que lo pongan al final. Si les toca de un humano, entonces ustedes pueden ponerlo al final. Este es el cariotipo de un humano, en este caso de una mujer. ¿Qué pasa con el cariotipo de un bovino? Aquí tiene el bovino, su nombre científico es el Bos tauro, tiene 60 cromosomas, este es un ternero. La metafase viene así, célula en metafase se llama. Aquí si ustedes miran, el cromosoma sexual X es este de acá, y el cromosoma sexual Y es este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenarlo de esta manera. Ese es el cariotipo estandarizado en bovinos. Si les toca el bovino a ustedes para su examen práctico, entonces tienen que acomodar del par 1 al par 8. Ese es el grupo A. El grupo B del 9 al 16, del 17 al 24 el grupo C, y del D es del 25 al 29, y los cromosomas sexuales de último. Este es el X y este es el Y. Es como si fuera una pequeña X, pero chiquitita. Entonces, estos todos son telocéntricos. Entonces, aquí lo que le falta es ponerle la rayita, que es la alineación centrométrica, para acomodarlo así. Entonces, si les toca de bovino, ustedes tienen que acomodarlo aquí, y aquí van a encontrar las alteraciones, ¿no? Fíjense, entonces, de bovino, esta es la alineación centrométrica, y así tienen ustedes que alinearlo. Aquí tienen, fíjense que aquí hay una diferencia. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 grupos, y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Se pueden acomodar de las dos maneras. Se puede acomodar en 4 filas o se pueden acomodar en 5 filas. Si ustedes, uno es el método, uno es el método asiático y este es el método americano. Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Si ustedes utilizan este método, entonces lo dividen en 5 filas y los cromosomas sexuales igual al final. Entonces, si le toca de bovino. Miren, esto es un cariotipo con fluorescencia. Ya ven que aquí ya tienen unas pequeñas lucecitas. Se le pone una pequeña luz fluorescente, entonces se pueden observar las bandas que tiene el cromosoma para ordenarlo mejor. El del caballo es 64 cromosomas. El nombre científico es el EQ caballo, y esta es la forma. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Y los cromosomas sexuales al final. Miren, ahí, acá, los cromosomas sexuales. Esta es una hembra y este es un macho. Entonces, el caballo tiene 64. ¿Qué pasa con, estas son las bandas del caballo? Se trabaja también con banda para evitar
que haya confusiones al elaborar el cariotipo. Miren, aquí están las banditas. Así se puede identificar y aquí están las bandas que tiene el X y el Y. ¿Qué pasa con el burro? El burro tiene 62 cromosomas, el Equus Asimil. Si nosotros cruzamos un burro con una yegua, va a salir la mula. La mula o el macho va a tener 63, va a ser una combinación de 64 que tiene el caballo más 62, dividido entre 2, 63. Entonces va a ser un intermedio, aquí le va a faltar un cromosoma que está entre el par 22, 23 y 24 en esta fila de acá. Se acomoda de esta manera. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 y grupo 5 y los cromosomas sexuales al final. Entonces, no se olviden de esa diferenciación del cromosoma sexuales que tiene la mula. Tiene 63. El cerdo, su sescofa doméstica, tiene 38, aunque hay una variedad de cerdo que tiene 40, pero en general tiene 38 cromosomas, tiene 4 grupos. La forma de los cromosomas, si ustedes observan, son submetacéntrico, submetacéntrico, submetacéntrico y los últimos son telocéntricos. Esa es la forma y los cromosomas sexuales se ponen en la tercera fila o se pueden poner al final. Esto que ustedes ven aquí es una medida de 10 milimicras. 10 milímetros. Entonces, se sirve para ver en caso de que hubiera problemas con el tamaño del cromosoma, hubiera achicamiento o algo así, sirve a siempre hacer la medida de la medición. Por supuesto que aquí esta medición se hace con unos oculares micrometrados, quiere decir que miden en micra. Aquí están las bandas clásicas del cerdo. Esas son las bandas clásicas del cerdo. El cerdo tiene esa particularidad de que tiene esa banda y estos son los grupos como se ordenan. El gato tiene 38, el gato doméstico, el Felis catus. Es igual a la pantera onca, a varios felinos mayores, pero la diferencia radica en la forma de sus cromosomas. Entonces, tiene estas 6 formas de agruparse. Este es el X, este es el Y, entonces es un gato macho. Entonces esta es la forma como se acomodan los cromosomas. Estos son submetacéntricos, telocéntricos y los últimos 2 pares son telocéntricos. Ahí lo tienen. Igual es un gato macho. Miren cómo está ya con fluorescencia, más fácil para ordenarlo porque las bandas se igualan. Aquí un errorcito nomás, acá en este. El gallo tiene 78, igual que el perro, pero la diferencia radica, bueno, en la forma de los cromosomas, además de la forma, el tamaño de los cromosomas y además de que en el gallo es ZZ. Los cromosomas sexuales no son X y Y, son ZZ. Entonces, al ser ZZ, está aquí, ZZ, en un género o en un sexo es ZZ y en el otro es Z0, o sea, solamente un cromosoma. Y eso hace la diferenciación de cromosomas sexuales en la hembra y en el macho. El perro, yo les decía, tiene 78 cromosomas. Muy igual, muy parecido en la forma, igual al número de la gallina, ¿no? Del Felis catus, perdón, de la gallina doméstica, gallos domésticos. Entonces tiene 78. En el perro es difícil ordenar, hacer un cariotipo, muy difícil, se utilizan generalmente las bandas para ordenarlo. ¿Por qué? Porque hay muy poca diferencia de tamaño entre los cromosomas de los distintos grupos, ¿no? Ustedes ven por aquí, por ejemplo, fíjense, casi no se observa diferencia entre estos dos. Por ejemplo, no podemos, salvo las banditas, fíjense, las bandas abajo y estas las bandas arriba, estas las bandas al medio, esta la forma, aquí por forma, pero hay muchos cromosomas que son difíciles de diferenciar por su tamaño y la forma que son similares. Es difícil trabajar, hacer con citogenética en el caso del perro. Este es de un humano, ya lo vimos. Mal no es de canino, es de humano. Igual este de humano, así
se puede hacer el cariotipo de esa manera. Aquí hay un cariotipo mapeado, o sea, es un cariotipo más un mapeo cromosómico de las partes y de la información que tienen los distintos cromosomas. Entonces también si ustedes ven, se lo puede trabajar con megabyte, O sea, los megabytes quiere decir los millones, ¿no? De pares que tiene. Entonces se trabaja fácilmente también con esa. O sea, el canino tiene muchos genes distribuidos en sus cromosomas. Este es también una presencia de los cromosomas sexuales de los perros que sirven para ordenarlo mejor. Después tenemos la gallina, la oveja, perdón. La oveja tiene 54 cromosomas. Los cromosomas son bastante similares a los del bovino, aunque el bovino solamente tiene un par que son los cromosomas sexuales que tienen esta forma, metacéntrico o submetacéntrico. Los demás todos son telocéntricos. Telocéntrico, esta es la forma. Y los cromosomas sexuales que son diferentes, fíjense en las ovejas, que son telocéntricos los dos, mientras que en el bovino son submetacéntrico, metacéntrico y acrocéntricos en alguna raza. Después tenemos la cabra. La cabra tiene 60 cromosomas, igual que el bovino. ¿Cómo lo diferenciamos? Por la forma. Aquí todos son telocéntricos, hasta los cromosomas sexuales son telocéntricos, hasta los cromosomas sexuales. Sin embargo, ya hemos visto que en el bovino, si bien todos son telocéntricos, los cromosomas sexuales son metacéntricos y submetacéntricos, o sea, como una X. El conejo, que es el Ornitholagus cuniculus, es una especie que tiene 44 cromosomas, 2 menos que el humano, y esta es la forma, muy parecida a la del humano. Inclusive, como le decía yo, el X es muy parecido al del humano, el Y es diferente porque en el humano este es acrocéntrico y en el caso del humano es submetacéntrico o metacéntrico. El búfalo tiene 50 cromosomas, es el búfalus, el Bubalus bubalis, tiene 50 cromosomas. Ustedes tienen aquí una célula en metafase y aquí tienen cómo se ordenan. 5 son los grupos: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y grupo E, y los cromosomas sexuales que se ponen al final, digamos. Ahí tienen cómo se ordenan los cariotipos y diogramas. Tenemos el leopardo, la pantera onca, que tiene el mismo número de cromosomas del gato, del Felis catus, del gato doméstico. La diferencia es el tamaño y la forma. Casi hay mucha similitud, por eso la mayoría pensaba que el gato era una variedad degenerada de la pantera onca. ¿Por qué? Porque hay mucha similitud, solamente alguna diferencia leve con respecto al tamaño. Entonces, este es en el macho y esto es en la hembra, perdón, y esto es en el macho. Les he puesto este ciervo, porque es un caso muy raro. Fíjense, tiene solamente 6 cromosomas largos, ¿sí? Son muy largos los cromosomas. Los cromosomas sexuales, esto de acá, y los 4 cromosomas que son los funcionales. O sea, es poquísima cantidad de cromosomas para que realice todos sus procesos biológicos, pero lo hace. Y fíjense que un primo de él, que es el Revesi, el Muntiagus revesi, este de acá, tiene 46 cromosomas. El otro tiene 6 y él tiene 46. Entonces, y muy similar a la distribución de los cromosomas que tiene el humano. Entonces ya es más estable. Veamos algunas células en metafase. Algunas células que les va a tocar a ustedes. Por ejemplo, tenemos una metafase, una célula en metafase de bovino. Entonces aquí ustedes tienen que buscar, por ejemplo, el cromosoma sexual. Yo le digo, ¿dónde está? Aquí está el X, el Y, perdón. Este es el Y. Y este es el X. Entonces ustedes reciben así una célula y ustedes tienen que transformarla en un cariotipo ideograma. Este es un canino, difícil, ¿no es verdad? Difícil, porque uno tiene que rearmarlo esta metafase para después cortarlo los cromosomas y hacer el proceso de elaboración del cariotipo. Equino, miren el equino,
Igual hay que armarlo, un micronúcleo, esto es de otro cromo, de otra célula, micronúcleo se llama, es una metafase de equino. De mula, parecida a la del equino, la diferencia es que si el equino tiene 64, esta va a tener 63 cromosomas, entonces hay que diferenciarla también. De búfalo, que es el que ya yo le nombré anteriormente, que es la metafase del búfalo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta?